Hola, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta temporada de Casa Perfecta. La mayoría estamos ya de regreso de nuestras vacaciones, de verano si estás en el hemisferio norte o de invierno si escuchas el podcast desde el hemisferio sur. En ambos casos, este regreso a la rutina implica volver a madrugar, a llenar la agenda de compromisos y tareas, a lidiar con asuntos del día a día y pequeños inconvenientes que nos parecen un mundo. Y además, nos obliga a manejar una carga adicional. Y es que son muchas las personas que regresan de vacaciones con entre 2 y 3 kilos más de peso. Normalmente se debe al aumento del consumo de calorías, a una alimentación de peor calidad o incluso al exceso de comida y bebida. Lo habitual, lo que más se hace y de lo que más se habla en las noticias, es que los gimnasios se llenan y se inician dietas restrictivas que solo sirven para darnos una falsa sensación de logro. Sabemos, somos conscientes de que esos kilos que nos quitamos en pocas semanas son solo debidas a la eliminación de determinados alimentos y bebidas, a la pérdida de grasa y de músculo. También sabemos que en el momento en que volvamos a alimentarnos de modo variado, sin restricciones, incluso de manera moderada, volveremos a subir nuestro peso. Y en este caso, con el temido efecto rebote. Lo ideal es no hacer dieta, o en realidad que nuestra dieta sea aprender a comer saludable, siguiendo las directrices del plato de Harvard, que hasta la fecha es la mejor guía para saber qué debería incluir nuestra alimentación y qué no. Y además, esa alimentación debería ser igual todo el año, sin necesidad de restringir alimentos o darnos atracones. Desde hace unos años, dentro de esta dieta variada y saludable, ha ido cobrando fuerza el ayuno intermitente, una herramienta que ayuda a que nos alimentemos restringiendo las horas del día en que podemos comer. Con buenas pautas y unos alimentos que nutran nuestro cuerpo parece que podría ser un buen aliado en nuestro ajetreado día a día. Pero lo que sí se ha detectado es que falta información, no tanto sobre las ventanas horarias en las que comer o ayunar, sino en qué alimentos hay que priorizar, por qué y cómo funciona realmente el ayuno intermitente. Y esto es lo que vamos a preguntarle hoy a un especialista. Como es habitual, me habéis pedido que tratemos este tema y aquí lo tenéis. Pero recuerda que en ningún caso se trata de recomendaciones de salud, sino de facilitarte información por si te estabas planteando iniciarte en el ayuno intermitente. Y que siempre, si necesitas ayuda, lo mejor es acudir a un nutricionista que te ayude a realizar el proceso con total seguridad. Como os avanzaba en la introducción de este episodio, parece que se ha puesto de moda y se oye mucho hablar de los beneficios del ayuno intermitente. Pero entender qué es, cómo afecta el ayuno a nuestro cuerpo, qué condiciones debemos tener en cuenta, o incluso si es algo que podemos hacer todas las personas, es algo que conviene entender antes de iniciarse en este camino. Así que vamos a intentar entender qué hay detrás de todo ello y si realmente nos aporta beneficios. Y lo voy a hacer en buena compañía, porque hoy me acompaña Cristian Fernández, nutricionista, que ya ha estado con nosotros en la temporada pasada hablando sobre cómo perder barriga y sobre hambre emocional. Cristian, bienvenido a esta nueva temporada del podcast. Muchísimas gracias, Antonia. Estoy súper contento y nada, genial de estrenar esta temporada contigo y con todos tus oyentes. Regresamos de vacaciones. Estamos todos recién llegados de la playa, de la montaña. Pero normalmente lo que ocurre es que volvemos con unos cuantos kilos de más, empezamos con dietas, con restricciones de alimentos, cosas que no deberíamos hacer. ¿Cómo nos afecta todo esto, Cristian? Pues sí, nos afecta en el sentido de que hemos estado en un contexto de verano, quizá un poquito más relajados, los contextos sociales y de celebraciones como siempre están más asociados al disfrute y sobre todo pues asociarlo con esas comidas quizá de más excesos, más procesadas, algo más de alcohol. Al final, pues bueno, darle un poco de alegría a lo que es nuestro paladar, ¿no? Pero muchas veces luego pasa factura y empezamos pues a coger unos cuantos kilos de peso y tenemos más hambre quizá y hemos establecido unos hábitos que no son tan buenos y que hay que volver a encauzar, ¿no? Pues quizá ahora con estas épocas, estas fechas
ya la rutina más establecida, pues es un buen momento para iniciarlo, y otras personas pues ya están empezando a acudir a consulta también, ¿no? Como un efecto de todo ello, ¿no? Entonces sí, es importante establecer otra vez una buena relación con la alimentación en sí, también con los hábitos asociados a ello, como el ejercicio físico, el descanso. Y bueno, vamos a ver si también vamos a poder hablar sobre algo de estos temas y aportar a la gente, a nuestros oyentes. Claro que sí. Yo comentaba en la introducción, incluso en la introducción del propio podcast, que se ha puesto como de moda el ayuno intermitente. Uh-huh. Primero quiero poner contexto, Cristian, y me gustaría preguntarte qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hacemos ayuno. Bueno, es verdad, últimamente hay mucha moda, ¿no?, del ayuno intermitente. Yo lo descubrí hace más años y me inicié en el mundo del ayuno y lo practiqué ya en el 2011. Quiero que entendáis que esta moda no es algo nuevo, sino que las modas, o en este caso el que es el ayuno intermitente, puede parecer muy a nuevo. Pues incluso para mí ya fue una moda en el 2011, quizá anteriormente también, ¿no? Pero hablando del ayuno intermitente y de lo que puede pasar, como me has comentado, bueno, entender que el contexto del ayuno es un contexto prácticamente de nuestros antepasados, ¿no? Ya lo hacían también para tener que ir a cazar y demás, y que no cazaban, y esos periodos de ayuno ya eran casi obligatorios, y nuestro cuerpo, nuestro ADN, pues ya lo tiene un poco integrado, ¿no? Así con el día a día, con el contexto que tenemos en nuestro entorno, comiendo tantas veces y con productos procesados, el cuerpo ya ni se acuerda prácticamente, ¿no? Pero me preguntabas eso, ¿qué pasa o qué cambia, ¿no?, en el cuerpo cuando hacemos ese ayuno intermitente? Y lo que quiero es que entendamos es que nuestro cuerpo se equilibra con extremos. ¿A qué me refiero? A que nuestro cuerpo se equilibra si también tiene periodos cortos de tiempo en el que pasa frío o pasa calor. También periodos donde tengo más actividad física y luego tengo que hacer un reposo, un sueño, ¿no? También la exposición al sol, a la luz solar, y la exposición a la oscuridad. Todas estas cosas nos ayudan a regularnos internamente con muchos factores y cosas que están sucediendo. Y también hay periodos, como vamos a hablar hoy, de nutrición, en los que nuestro cuerpo pues crece, de crecimiento, por así decirlo, y de abstinencia, en este caso de regeneración. Entonces, al ayunar, el cuerpo activa unos mecanismos de reciclaje celular, que es la llamada autofagia. Entonces, eso también lo hablaremos porque creo que es el punto más clave, o que quiero que las personas también se queden con el tema del ayuno, que muchas veces está asociado a operación bikini, a perder peso y a marcar abdominales y demás, sino que lo que quizá tiene un mayor potencial y un mayor beneficio, como luego hablaremos, es este tema, la autofagia. Lo que hemos dicho, la abstinencia nos ayuda a regenerarnos, y la autofagia lo que sería un mecanismo de reciclaje celular. Nuestras células van produciendo toxinas y desechos que, si constantemente no estamos en un contexto de esa regeneración, pues no va a haber esa planta de reciclaje, por así decirlo, no se va a limpiar correctamente. También, pues al ayunar, reduciremos nuestro glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Para que nos entendamos, yo en consulta lo explico como si tuviéramos una pila, ¿no?, en nuestros músculos, que también se va descargando, ¿no? Entonces, claro, si también la descargamos, vamos a elevar algo que se llama cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos nos van a ayudar a no pasar hambre. Entonces nos quedaremos mucho más saciados también, y perderemos grasa también debido a esta restricción de calorías en la que estaremos sometidos. Pues si estamos en ayuno va a pasar principalmente estas cosas, ¿no? El tema de la autofagia como reciclaje, esa planta de reciclaje celular. También pues elevaremos los cuerpos cetónicos debido a que vamos a descargar nuestra pila de glucógeno muscular, y con ello también vamos a obtener una restricción de calorías que nos va a ayudar a perder grasa. O sea, básicamente serían esos mecanismos que van a ir sucediendo, y luego, si quieres, más adelante podemos entrar en detalle en ver qué beneficios nos van a aportar estas cosas. Claro que sí, va a ser muy interesante. Antes quiero seguir con ese contexto que hemos hablado, y me gustaría preguntarte quién puede y sobre todo quién no debe hacer ayuno intermitente. Claro, sí, porque es verdad que no queda muy claro, ¿no? Leemos además muchas recomendaciones por internet y demás. Hay personas en las que va a ser prácticamente el cuerpo, si la persona es sana, está en plena forma, prácticamente todo el mundo se va a ver beneficiado de hacer un ayuno, porque, como decimos, es algo que ya está en nuestros genes, y como que nuestro cuerpo lo espera. Y de hecho ya hacemos ayuno también, en el sentido de que cuando nos vamos a dormir estamos unas horas sin comer. Entonces, simplemente sería implementar el ayuno alargando más esas horas, ¿no? Que luego también lo comentaremos qué formatos hay. Habría como dos facetas, ¿no? Y yo en consulta hay personas en las que sería poco práctico poner un ayuno intermitente en dos zonas o grupos de personas. Una serían los atletas que tienen un flujo alto de energía,
claro, tendría que hacer comidas incómodamente muy grandes, ¿no? Porque si vas a restringir la ventana de alimentación y solo pueden comer, por ejemplo, 1 o 2 veces al día, pues gastan mucho y necesitan comer mucho. Entonces, no sería muy práctico ni muy cómodo eso. En otras personas también serían personas muy delgadas que necesiten engordar, ganar peso, pues claro, también va a ser más difícil porque vas a tener que poner muchísima cantidad de calorías. Entonces, esto sería un poco práctico, que podrían ponerlo, pero no sería del todo aconsejado porque no les haría ningún daño, pero no les ayudaría a establecer sus objetivos. Y luego hay personas realmente donde no sería apropiado, son personas, por ejemplo, que han tenido una mala relación con la comida anteriormente o que han tenido trastornos de conducta alimentaria, lo que se conoce como TCA. Luego también mujeres embarazadas, tampoco se recomendaría realizar este tipo de ayunos prolongados, tampoco en niños. También si la persona sufre de hipoglucemias y no están bien controladas, tampoco sería aconsejado, ¿no? Personas que tengan unas bajadas de azúcar, pues tampoco, porque claro, el tema de tener un estado de ayuno va a hacer que nuestros niveles de insulina bajen también. También, sobre todo, también si una persona está tomando medicamentos, pues consultar con el médico, sobre todo, para saber que no interfiera. También está visto que también personas que padecen de ácido úrico, pues habría que actuar con precaución, ya que el ayuno podría elevar el ácido úrico. Entonces también, pues, personas que tengan ácido úrico, pues que tengan cuidado también. Incluso también con mujeres que tengan poca grasa corporal, ya de por sí, podría haberse alterado el ciclo menstrual también, ¿vale? Sobre todo en ayunos prolongados que superen ya los 2 o incluso los 3 días. Entonces, más o menos eso sería el grupo de población o esas personas a las que no estaría muy indicado del todo hacer ayuno y sobre todo prolongado. Casi nos hemos quedado unos pocos los que podemos hacer ayuno, los que tenemos una relación muy controlada con la alimentación y no tenemos ningún problema médico, básicamente. Sí, claro, y además que también es justo lo que hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Que el ayuno intermitente no deja de ser una herramienta simplemente que se puede usar durante un tiempo, alargarlo más o menos en el tiempo, ¿vale? Es esa herramienta, pero antes de tener esa herramienta o ponerla en práctica, deberíamos tener otros factores bien controlados, lo que es una buena alimentación saludable, un buen estilo de vida en cuanto a ejercicio físico, un buen descanso. O sea, esos serían los 3 pilares fundamentales a tener, ¿no? Porque si la persona se está alimentando de forma incorrecta, pero para compensarlo usa el ayuno intermitente, pues realmente no estará haciendo gran cosa, ¿no? Y no estará recibiendo, o sea, estaremos haciendo algo que realmente no tiene mucho sentido. Estaremos poniendo la herramienta en un sitio donde realmente no encaja, ¿vale? Entonces algo no acabará de funcionar correctamente. O personas también que usan el ayuno intermitente como una forma de autocastigo, ¿no? Porque se han pasado con la comida, entonces pues ya empiezan a compensar restringiéndose calóricamente haciendo esos ayunos. Entonces, claro, ya vamos por un lugar en el que o bien por esa relación con la comida lo estamos usando de una forma incorrecta o bien porque no tenemos otros hábitos integrados, ¿no? Como pues quizá ver si los macronutrientes de proteína, grasas, hidratos de carbono los tengo bien regulados, si tengo una buena cantidad de productos frescos, reales, por así decirlo, y no estoy consumiendo muchos alimentos procesados. Entonces, esas son las cosas que primero hay que tener, asentar esas bases en esa pirámide y luego, si queremos, añadir esta herramienta como un recurso, ya sea puntual o ya sea mucho más recurrente en el tiempo. Sí, porque te iba a preguntar, estamos en un entorno, en una sociedad donde pasamos mucho tiempo comiendo, casi más que dejando descansar a nuestro cuerpo, ¿no? Ya sin entrar directamente en el ayuno intermitente, sino en el ayuno propiamente dicho. No dejamos que nuestro cuerpo descanse lo suficiente a nivel intestinal. A nivel intestinal, a nivel digestivo, a nivel de flora intestinal, de microbiota. Yo en los pacientes normalmente, por ejemplo, en la mayoría de casos o en muchos casos que yo veo apropiado, uso el ayuno intermitente de una manera muy concreta, con un protocolo que yo también uso semanal, para regular, aunque la persona no tiene que perder peso, por ejemplo, pero quizá, pues lo que tú dices, para quizá relajar un poquito más el sistema digestivo, ¿no? Hacerlo un poquito más antiinflamatorio, desinflamarlo un poco y regular lo que es la flora intestinal, esa microbiota que constantemente está recibiendo alimento y nunca le dejamos hacer un reset o una parada, un descanso a ese cuerpo, pues ya de por sí es interesante también escucharse, ¿no? Normalmente la persona que no hace eso y está constantemente comiendo o picando está a merced de su paladar simplemente y no es consciente o tiene totalmente desajustado el eje intestino-cerebro, es lo que es el hambre-saciedad, ¿no? Que también se produce la señal que manda tu estómago al hipotálamo, pues está como desfasada, ¿no? No hay conexión ahí, por así decirlo, y constantemente comes. Y seguramente estás comiendo además alimentos que son
de índice glucémico más altos, azúcares, procesados, que la industria alimentaria se ha esmerado profundamente en hacerte precisamente eso, ¿no? Adicto a ese alimento y que a las pocas horas vuelvas a querer ese mismo alimento o ese grupo de alimentos, ¿no? Entonces te mantienen en un constante subida de azúcar y cuando baja tu azúcar en sangre, ¿qué experimenta tu cuerpo? Tu cuerpo te lo muestra en forma de hambre. O sea, cuando tenemos hambre, muchas veces es porque esa bajada de azúcar se produce y tú tienes esa bajada, ¿no? Pero claro, es más fácil controlar el hambre cuando tu azúcar está mucho más estable y mantienes una alimentación en la que no hay esos picos de subidas y bajadas. Normalmente las personas que comen mucho y muchas veces a lo largo del día y necesitan estar comiendo y tienen sensación de hambre, es por eso que, como hemos comentado, que está como desconectado su cerebro de su intestino y de su sistema digestivo, y además basan su alimentación en ir comiendo cosas que elevan el azúcar en sangre y luego producen bajadas, y así constantemente están en ese ciclo. Lo hemos comentado de pasada, pero me gustaría recuperar ese hilo, que es el de cuál es la ventana de alimentación, cuál es el horario que se aplica para hacer ayuno intermitente, o cuál es el ideal, si hay un ideal. Muy interesante. Ideal hay, ¿eh? Pero fíjate que voy a ir con el ideal directamente y luego explico cositas, ¿vale? Pero lo ideal sería hacer una ventana de ayuno y alimentación, por ejemplo, de 16 horas de ayuno, entre 16 y 24, eso sería lo ideal, ¿vale? Aunque a partir ya de solo 12 o 13 horas ya podemos obtener gran parte de los beneficios del ayuno intermitente. O sea, eso simplemente sería, pues, alargarlo un poquito más de lo que ya hacemos a lo largo de la noche, ¿no? A no ser que salgamos a medianoche, nos levantemos para atracar la nevera, prácticamente todo el mundo, las horas de sueño, sean más o menos, ya está haciendo ayuno. Entonces, simplemente sería alargar esas horas, que es mucho más fácil. ¿De qué forma? Pues, o bien adelantando lo que es la cena, o bien poniendo el desayuno un poquito más tarde, o ambos también, ¿no? Entonces podríamos empezar el primer enfoque que yo propondría, porque además hemos de ir haciendo un ayuno quizá gradual también, no querer decir, oye, he escuchado el podcast, me he animado y voy a hacer un ayuno de tres días. Bueno, espérate, ¿no? Que hay que adaptarse también, el cuerpo necesita adaptación a todo, ¿no? Entonces, claro, el primer enfoque sería hacer el 12-12, que se dice, sería 12 horas de ayuno y 12 horas en las cuales tienes la ventana de alimentación. Por ejemplo, pues sería simplemente acabar de cenar a las 9 de la noche y después cuando te levantes, desayunar a las 9 de la mañana, ¿vale? Ya tendríamos el primer 12-12, el primer ayuno intermitente que podemos empezar a ir implementando. De forma muy fácil. De forma muy fácil. Después tendríamos el 16-8, significa 16 horas de ayuno y 8 horas con esa ventana de alimentación en la cual podemos comer, ¿vale? Entonces, en esa ventana, pues, por ejemplo, podría ser saltándonos la cena o saltándonos el desayuno, ¿vale? Con el ejemplo anterior que hemos dicho, pues sería, por ejemplo, si te saltaras la cena, tendríamos que empezar a desayunar a las 9 de la mañana y empezar a finalizar ya tu última ingesta a las 5 de la tarde. Y a partir de las 5 de la tarde ya empiezas el ayuno. Eso sería el enfoque 16-8, o bien sería saltándose el desayuno. Entonces tú acabarías de cenar, por ejemplo, a las 9 de la noche, como hemos dicho antes, te saltas el desayuno del día siguiente y no comes hasta la 1 de la tarde también, ¿vale? Estos serían dos enfoques de 16-8 que también es bastante popular o que yo, por ejemplo, personalmente lo he practicado durante bastante tiempo, ¿no? En su día también, o algunas veces también lo aplico de esa forma. ¿Cuál de los dos recomiendo más? O para mí, preferiblemente, me gusta más saltarme la cena, ¿vale? Hacer el enfoque de empezar a las 9 de la mañana desayunando y terminar a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema digestivo no está tan bien preparado para la noche procesar la comida. Nuestras hormonas, también nuestro sistema hormonal está más bien pensando en otra cosa, más bien pensando casi en dormir y demás, sobre todo en invierno si es de noche, que en estar empezando a hacerle una digestión, ¿no? Entonces, pues por eso a mí me gustaría mucho más, y a veces recomiendo también en consulta, hacer un enfoque en el que nos saltemos más bien la cena y no del desayuno, ¿vale? Y luego también tendríamos otro enfoque, alargarlo un poquito más ese ayuno, que sería, por ejemplo, 18-6 también, hacer 6 horas de comer, de entrada de alimentación, y 18 sin comer, y luego pues ya pasaríamos a hacer un enfoque, por ejemplo, de 24 horas, ¿no? Pues, por ejemplo, acabar de cenar, irte a dormir, no desayunar, no comer y hasta el día siguiente la cena, ¿no? Por ejemplo, o cualquier modalidad, pero hacer 24 horas. Y luego podríamos empezar a hacer ayunos más largos. Pero realmente quiero que entendamos que el ayuno intermitente también tiene una cierta frecuencia
frecuencia para hacer. Si yo quiero hacer un ayuno de los primeros que hemos hablado, de 12-12 o de 16-8, esos en principio no habría problema en realizarlos prácticamente a diario o con bastante frecuencia. Pero si nos vamos a ayunos más largos, tendríamos que ir reduciendo un poquito la frecuencia. Por ejemplo, si yo quiero hacer algún ayuno de 24 horas, lo ideal sería hacer, por ejemplo, 1 o 2 ayunos de 24 horas a la semana. Y si quisiera embarcarme en algún ayuno superior de 36 horas, 48 o incluso un poco más, pues hacer, por ejemplo, 1 o 2 al mes. ¿Vale? Pero entendamos esto, que a más duración de ayuno, lo ideal sería que la frecuencia fuera menor. Y el ayuno, pues si es de 12-12, como hemos hablado, 16-8, pues no habría problema en hacerlo con más frecuencia. Ayunos superiores a 3 días podrían empezar a ser contraproducentes y ahí sí que tendría que estar muy bien asesorado y muy bien planificado, ¿vale? Eso que quede también muy claro. Estamos hablando con Cristian, que es nutricionista, y cuando Cristian habla de alimentación, está claro que habla de nutrición, porque nuestro cuerpo hay que nutrirlo, y más si hacemos ayuno intermitente. Es decir, tenemos que aportar a nuestro cuerpo los nutrientes adecuados para que en esa ventana mayor o menor que le demos al ayuno, pues esté perfectamente, ¿no? ¿Y cómo se realiza esa ruptura del ayuno, Cristian? ¿Cómo deberíamos hacerlo para hacerlo bien? El tema del ayuno, de cómo romperlo, si no supera un día, podríamos hablar que son ayunos más bien cortos, ¿vale? Entonces, en esos ayunos cortos no habría problema en romper el ayuno con una buena alimentación, pero es lo que hablábamos, qué alimentos hemos de comer y también incluso cuando estamos haciendo ayuno en esa ventana de alimentación que vamos a comer. Realmente debemos aportar buenos nutrientes para que no nos falten vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes y sobre todo mantener nuestra masa muscular, porque debido a ello uno puede empezar, por ejemplo, a hacer el ayuno para perder peso, quizá quieres perder grasa, pero si no lo haces correctamente acabarás perdiendo músculo, incluso podrías llegar a desmineralizar el hueso, perder líquido, entonces tú te verías contento porque estás bajando peso, pero realmente estás bajando otra cosa que es el músculo, ¿no? Entonces, proteína, súper importante, mantener un buen aporte de proteína. Las proteínas pues llevan aminoácidos, ¿no? Esos aminoácidos son los nutrientes esenciales que el músculo también necesita. Al final, la materia prima de nuestro músculo es la proteína y debemos mantenerla también en ese contexto en el que vamos a estar también haciendo esos periodos de ayuno. Grasas saludables también, ¿no? Y algo de hidrato de carbono, evidentemente también, pero ese hidrato de carbono siempre irá en función de la actividad física que hagamos y aportar hidratos de carbono complejos y más saludables también. Luego, si superara las 24 horas de ayuno, ya sería como un ayuno más largo, por así decirlo, y ahí sí que habría una reintroducción más suave a romper ese ayuno, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos hablado de dentro de la alimentación del ayuno, que hemos de incorporar la proteína, las grasas y los hidratos de carbono, ¿vale? Pero si vamos a romper el ayuno, tenemos dos facetas. Si son menos de 24 horas, ayuno corto. Si es más de 24 horas, ayuno largo. En ayuno corto no pasa nada si lo rompemos con proteínas y grasas, un contexto en el que haya un plato con buena cantidad de proteínas, de grasas y bajo carbohidrato. Ahí tendremos un plato muy correcto. Si supera las 24 horas ya es un ayuno más largo, claro, ahí nuestro sistema digestivo como que se ha frenado mucho. Las enzimas digestivas tampoco están tan presentes. Entonces hay que hacer una introducción en las primeras 6 horas que empezamos a comer. Tiene que ser una alimentación de fácil digestión, ¿vale? Entonces quizá podríamos empezar tomando quizá un caldo de huesos o un caldo de verduras primero y luego poner una pequeña ensalada con algo de lechuga, de pepino, de tomate y algo de proteína, en este caso de carne blanca, como pollo, pavo, conejo o algún pescado, pero poca cantidad también, esa primera ingesta. Luego podemos hacer una segunda y luego a partir de las 6 horas que ya hayamos roto ese ayuno y con este protocolo más progresivo ya podemos volver a introducir una alimentación saludable, normal y sin problemas, ¿eh? Pero hacer hincapié en eso, que si el ayuno va a superar las 24 horas, esa reintroducción pues va a ser con una dieta un poco más de fácil digestión. Cristian, con lo difícil que suele ser que en nuestro día a día cambiemos el patrón de desayunos que tenemos, ¿qué hacemos para romper ese ayuno en un desayuno normal, aportando esas proteínas que necesitamos para un ayuno corto? Realmente la palabra desayuno
viene de eso, de romper el ayuno, que luego más adelante pues se estableció como la primera comida del día, justo al levantarse, pues que tenía que ser el desayuno. Pero antiguamente lo que se hacía realmente era eso, la palabra desayuno era romper el ayuno. Entonces no importa realmente en qué momento rompas el ayuno, en qué momento hagas ese desayuno, pero lo interesante, como hemos dicho, sería introducir esas proteínas y esas grasas y hidratos de carbono bajos. Entonces, en este caso, si estamos en ese contexto que nos acabamos de levantar, por ejemplo, y vamos a romper el ayuno, o aunque no fuera el caso, este tipo de proteínas que hemos de introducir, en este caso podría ser un huevo duro o una tortilla, por ejemplo, podría ser también unas lonchas de pavo o unas lonchas de jamón serrano también, algún queso fresco, por ejemplo, también de fácil digestión y lleva proteína, y si no, algo de carne blanca, pescados blancos. Y luego, en cuanto a grasas, pues incorporar, por ejemplo, unos frutos secos, unas semillas, un aguacate, un chorrito de aceite, podrían ser opciones, ¿no? Y algo de carbohidrato, pues podría ser, por ejemplo, algo de verdura, ¿no? También, por ejemplo, dentro de esa tortilla que hayamos hecho con el huevo, con la yema, que ya tiene algo de grasa, pues vamos a hacer un revuelto con verdura, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene más hambre o va a necesitar más energía, porque va a hacer más ejercicio, por ejemplo, más actividad física, pues puede incorporar después algo de carbohidrato, ¿no? En este caso, pues algo de avena, por ejemplo, puede incorporar algo de pan también, podría incorporar alguna tostada integral o incluso algo de patata. En este caso, si el desayuno lo hacemos para comer, ¿no? Es que todo va a depender, pero busquemos esos macronutrientes y pongámoslos en una proporción que sean adecuadas para romper ese ayuno. En este caso, alto en grasas, alto en proteínas, como hemos dicho, y un poquito más bajo en carbohidrato. Y en el caso tanto del ayuno como cuando rompemos ese ayuno con proteína, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres o para hombres y mujeres? En principio, y por lo que yo también veo en consulta, no hay muchas diferencias. Al final, hombre y mujer pues tienen muchas similitudes, ¿no? Más que diferencias. Y muchas de las cosas que nos diferencian es nuestro sistema hormonal, ¿vale? Entonces, en ese sistema hormonal muchas veces se regula con lo que es nuestra grasa corporal y también con la grasa que ingerimos. Pero en el caso de la proteína no va a diferir. Normalmente, pues a nivel teórico o de libro, ¿no? Nos dicen qué cantidad de proteína de tomar tanto hombre como mujer por peso. Entonces, es más bien definido por el peso, ¿no? Pero no por la condición de sexo de si es hombre o bien es mujer. Lo que sí que quizá valoraría, si estamos en un contexto de ayuno y vamos a introducir alimentos, pues que quizá demos más prioridad o prestemos atención a que sí que incluyamos grasas en las mujeres, grasas de fuentes saludables, pescados azules, frutos secos que hemos hablado, el aceite de oliva, el aguacate, ese tipo de grasas saludables. Y en hombres también, ¿no? Pero quizá siempre voy mirando un poco más en consulta, concentrándome más en que esas grasas sigan presentes en la mujer, porque si no, pues les va a frenar un poquito esa pérdida de grasa o de peso si están buscando eso, o simplemente por mejorar, pues, no sé, su acné o su piel o su menstruación, todo esto, ¿no? Mientras que el hombre, pues si tira que te va, no hace mucho caso y no toma tanta grasa, pues bueno, igualmente más o menos le irá bien, ¿no? También, pero por parte de proteína no veo yo a priori una diferencia que hayamos que tener en cuenta o hablar de ello. En todo caso, sería con esas grasas que hemos comentado. Y en el caso de las personas vegetarianas o veganas, ¿cómo hacemos para que rompan ese ayuno? ¿Cómo pueden hacerlo de un modo correcto? Realmente, para una persona vegetariana o vegana no difiere mucho todo lo que hemos hablado. La única diferencia es que basan su fuente de proteína, en vez de animal, de origen vegetal, ¿no? Los vegetarianos depende de que sean si son lacto-vegetarianos o no, pero pongamos el caso de un vegano, ¿no? Que realmente no está consumiendo nada de proteína animal. Entonces, lo único que hemos de tener en cuenta para este ayuno es que, sobre todo, sí que mantenga una buena cantidad de proteína, que muchas veces es donde fallamos, que sea variada. Entonces, ¿de dónde la vamos a obtener? Principalmente la vamos a obtener de las legumbres y de los derivados de las legumbres, como el tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, quorn, eura. Hay muchos productos que son derivados de las legumbres, pero también como consejo huiría de esos alimentos vegetales procesados que dejan de ser lo mismo, ¿no? Hamburguesa vegetal de tal, salchicha vegetal de tal. Claro, ya estás intentando asimilar o parecerte a una hamburguesa o una salchicha a nivel, y ya lo están haciendo demasiado procesado. O sea, o bien nos vamos solo a las legumbres, a los derivados de las legumbres que hemos comentado, o pues también en frutos secos y en semillas también hay parte de proteína, ¿no? Entonces, sobre todo en esas personas que a veces también acuden a mí pues para ver qué tipo de alimentación han de llevar, ¿no? Pues sobre todo a nivel semanal hagan un planning bien estructurado con esas proteínas y que sean variadas también. Que aunque sean legumbres y derivados de las legumbres, tendrán diferentes aminoácidos también para irlos combinando
sabiamente a lo largo del día y a lo largo de la semana, para que su aminograma sea completo y tengan una buena síntesis muscular, una buena síntesis proteica. Y eso sería todo realmente. O sea, el ayuno sería el mismo enfoque que hemos hablado ahora, simplemente con esa peculiaridad de cambiar esas fuentes de proteína de origen animal por vegetal. Ya sabemos qué es el ayuno intermitente, cómo tenemos que hacerlo, ventanas horarias, si podemos hacerlo o no, cómo romperlo. Y ahora te pregunto, que no lo hemos hablado todavía, ¿qué beneficios nos va a aportar hacerlo? Claro, esos beneficios que antes hemos comentado, ¿no? Hemos dicho que una de las principales cosas que hace el ayuno es activar o elevar la autofagia, ¿no? Esa planta de reciclaje que nosotros tenemos, pues ahí ese reciclaje celular que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, previene de enfermedades neurodegenerativas, ya que ayuda a reducir la acumulación de proteínas que están dañadas en el cerebro. Refuerza también el sistema inmunitario. Todos estos son estudios que se han visto, ¿eh? Previene la diabetes tipo 2 y la pérdida de la sensibilidad a la insulina, preservando la función del páncreas. Ayuda incluso a luchar también contra el cáncer. Entonces, incluir ciclos de ayuno antes de someterse a un tratamiento contra el cáncer minimiza el daño y aumenta la efectividad de ese tratamiento. Y por último, también promueve la longevidad, que es el mecanismo que es más estudiado para poder vivir durante más años. O sea, esos serían los beneficios asociados a la autofagia que hemos comentado. A más, al hacer ayuno, pues estamos ingiriendo menos calorías normalmente porque cerramos esa ventana de alimentación y eso nos va a ayudar a perder grasa. Y si tenemos sobrepeso o obesidad, pues nos ayudará también a perder peso. También tendríamos el punto en el que al hacer el ayuno nos va a elevar esos cuerpos cetónicos. Entonces, al no tener ese glucógeno muscular que hemos hablado y hepático, esa pila, ¿no?, de los músculos, nos van a producir esos cuerpos cetónicos más saciedad. O sea, contrariamente a lo que solemos pensar, ¿no? Yo voy a hacer ayuno, ostras, voy a pasar mucha hambre. Pues no, tranquilo, que tu cuerpo está perfectamente adaptado y sabe cómo hacerlo. En este caso, como hemos comentado, eleva esos cuerpos cetónicos precisamente para quedarte bien saciado y que no te produzca hambre. También son moléculas señalizadoras que pueden tener un efecto antiinflamatorio, mejorar la función cognitiva y la salud mitocondrial, la mitocondria, o sea, lo que se conoce como la flexibilidad metabólica, que nuestro cuerpo pues, pueda procesar mejor los nutrientes que hemos hablado antes, ¿no? Proteínas, grasas, hidratos. Hay personas que si sus mitocondrias, ¿no?, esos motores que tenemos para ir procesando esos macronutrientes están óptimos, pues procesaremos mejor, mucho bien esos alimentos y no se acumularán tanto en forma de grasa, los quemaremos en forma de energía, mientras que si esa salud mitocondrial no está bien, pues vamos a ir procesando esos alimentos no tan bien, más desregulada, y vamos a acumular más en forma de grasa. Entonces, hacer ayunos ayuda también a regular o a mejorar esa flexibilidad metabólica. También reduce lo que es la insulina, que no hay que tenerle miedo, pero sí que reduce la insulina, que para personas que tienen resistencia a la insulina, pues también el hecho de hacer ayunos puede mejorar también ese problema. Bueno, como vemos, hay un amplio espectro de beneficios que tiene, no solo centrados en el único que es la pérdida de peso y demás, sino que tiene muchos otros muy positivos. Hemos hablado mucho en este podcast y también lo hemos hablado contigo, la importancia de ese trío: alimentación saludable, descanso y sí o sí el ejercicio, ¿no? Correcto. Si hago ayuno intermitente, Cristian, ¿voy a estar más cansada y no voy a querer hacer ejercicio? En principio, no. Y si pasa eso, deberíamos pensar lo siguiente, deberíamos pensar, ostras, no lo tengo muy bien adaptado al cuerpo, no lo tengo muy bien optimizado, porque el cuerpo ha de saber realmente si tenga más o menos energía, poder sacarla de otros lados. Se tiene que saber sacar las castañas de encima. De hecho, lo hacíamos, ¿no? Nuestros ancestros, antes de comer, tenían que cazar, tenían que moverse primero para después, como recompensa, poder cazar. O sea que el movimiento ya formaba parte en nuestros genes de que podíamos movernos para obtener después la energía, ¿no? No lo contrario. Y si pasa eso, que hago ayuno y me siento cansado o cansada y demás, pues es que nuestro cuerpo no está bien adaptado, se tiene que adaptar y tiene que coger esa fuente de energía de otras zonas, ¿no? Normalmente, si estamos haciendo ayuno, como hemos dicho, al no incluir alimentos y sobre todo hidrato de carbono, ¿qué va a pasar? Que el glucógeno muscular, esa pila de tus músculos, se va a depletar, se va a reducir. Si tú tienes esa pila baja, puedes pensar que no vas a rendir en ese ejercicio físico, sea cual sea. Pero tu cuerpo tiene que saber, y hace ese cambio de forma natural e instintiva, coger la energía de otro lado. ¿De dónde? De tus reservas, de las grasas. Es que, claro, estamos llenos de calorías en nuestro cuerpo.
Por si alguien no lo sabe, aproximadamente 1 kilo de grasa corporal de nuestro cuerpo tiene 7.700 calorías. Estamos llenos de calorías, ¿eh? No nos asustemos, ¿eh? Pero me refiero que no nos asustemos tampoco si pensando en que no vamos a rendir y que hemos de desayunar bien para poder hacer ejercicio, ¿vale? Evidentemente, si hacemos ayuno, por ejemplo, hacemos algún ayuno más prolongado, por ejemplo, de 24 horas o más, podemos en esos entrenamientos notar algo más de fatiga o que no llegamos a los mismos objetivos, porque realmente para estar en un buen estado físico de competición, por ejemplo, o de rendimiento deportivo, pues necesitamos tener nuestras reservas llenas, ¿vale? Pero, por ejemplo, te pongo un caso que yo suelo tener mucho en consulta. Gente que hace deporte, ¿no? Deportistas que se preparan para competición, también me viene mucha gente pues para oposiciones, ¿no? Entonces han de prepararse y para un objetivo muy concreto, ¿no? Y evidentemente los voy a llevar a ese punto con todas las reservas llenas, pero también los quiero entrenar para que su cuerpo sepa adaptarse a diferentes escenarios. ¿Qué significa? Que muchas veces les propongo entrenar sin haber cenado el día antes, habiendo pasado muchas horas, otro día habiendo cenado pero sin nada de carbohidrato, otro día habiendo cenado bastante carbohidrato y desayunado también carbohidrato. O sea, en diferentes contextos de nutrición y de alimentación, que nuestro cuerpo esté con la pila pues cargada al 100%, al 50%, al 20%, sin nada, pues que tu cuerpo haga ejercicio y sepa sacarse las castañas de encima de forma fácil, ¿no? Eso es un entrenamiento que muchas veces la mayoría de gente no conoce y que también va muy bien hacerlo también, ¿vale? Así que no habría problema, tampoco hemos de sufrir por tener una pérdida de masa muscular, al contrario, incluso los estudios pues nos dicen que a igualdad de calorías, a igualdad de entrenamiento y a igualdad de proteína, da igual si haces solo 2 ingestas al día que si haces 6, al final vas a tener la misma ganancia de masa muscular e incluso los que hacen algo de ayuno, pueden verse beneficiados en no coger tanta cantidad de grasa, ¿vale? Entonces, fíjate que incluso podría ser beneficioso. Pero como hemos dicho, al final llega un punto de esto del ayuno que si superas un cierto umbral, por más que superes las 36 o 48 horas, ya no va a tener un efecto más positivo por alargarlo más. Al contrario, podría ya ser contraproducente y ahí sí que podríamos tener pues falta de energía, incluso algo de pérdida de masa muscular, ¿vale? Pero si hablamos en contextos en los que estamos comprendidos en 12-12, 16-8 como hemos hablado, incluso algunos puntuales de 24 horas, no hay ningún problema en que hagamos esos entrenamientos, rindamos y sobre todo pues ir variando esos entrenamientos con más o menos energía, con más o menos hidrato de carbono, con más o menos glucógeno. Y para finalizar esta interesante entrevista, no quiero dejar de preguntarte que nos des algunas recomendaciones para que empecemos a hacer ayuno intermitente. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué errores habituales te encuentras en consulta? Sí, incluso los propios, ¿no? Que yo también, como os dije, pues estuve en 2011 haciendo durante un año el 16-8, a veces hacía el 18-6 y me fue muy bien también. Pero bueno, básicamente la recomendación es que si la persona que hemos hablado encaja bien dentro de este perfil, que lo puede hacer de una forma sana y saludable, yo lo que le recomendaría es hacerlo progresivamente y empezar con ayunos de 12-12 y si ya esté bien adaptado, pues luego pasar a 16-8, como hemos dicho, saltándose el desayuno o bien saltándose la cena, aunque a nivel digestivo va a ser mucho mejor si nos saltamos la cena y, por ejemplo, empezamos a las 9 a desayunar y acabamos a las 5 de la tarde. Luego no lo hemos dicho, pero dentro del ayuno lo que sí podemos ir tomando es agua, tés, infusiones y en el café, si quisiéramos, podríamos poner algo de leche de almendras o de nata, pero tendría que ser unos 20-30 mililitros, ¿vale? Poquitas calorías para no sacarnos del ayuno. Básicamente yo empezaría con esos enfoques y lo que hemos dicho, que si son enfoques cortos de 12-12 o de 16-8, no hay problema en hacerlos con bastante frecuencia o incluso a diario, ¿vale? Pero si nos vamos y luego nos podríamos incluso adentrar en hacer algún día uno de 24 horas, no habría ningún problema, pero la frecuencia pues sería de 1 o 2 veces a la semana y que no coincidan, ¿no? Que no hagas, por ejemplo, el martes y también el miércoles, porque eso ya pasas a ser de 48, evidentemente, ¿no? Yo recomiendo que la gente lo pruebe. Habrá personas que les va a aportar más y personas que igual por apetencia o porque no les conviene o también por un tema psicológico no pueden hacer el ayuno. Pero si la persona, por tema de ansiedades, antojos, también estuvimos hablando en el último podcast y demás, no es capaz de controlarlo o no se acaba de sentar bien, no se tiene por qué forzar. Al final, es lo que hemos dicho, no es una dieta, no es la dieta del ayuno intermitente, es solo una herramienta. ¿Vale? Y también quería dejar un poco de constancia en cuanto a todo lo que hemos hablado del ayuno,
que yo simplemente soy un experto más hablando del tema, ¿vale? Como muchos otros, que muchos dirán que sí y muchos dirán que no. ¿Por qué cojo esto? Porque tú me mandaste, ¿no?, un enlace donde salía un estudio, salía un artículo, que además, curiosamente, ese enlace que tú me mandaste era de un profesor que yo tuve en la universidad y hablaba de todo lo contrario. Decía que no, que eso era muy malo hacer el ayuno intermitente. Claro, al final las opiniones de los expertos, hemos de filtrar muy bien la información, incluso la que estáis escuchando ahora mismo conmigo, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que dentro de la evidencia científica, de lo que vamos conociendo y descubriendo, hay diferentes niveles o hay como una pirámide, ¿vale? La pirámide más baja es la que estamos haciendo ahora, es la que yo estoy aportando. Una opinión de un experto es la pirámide más baja. Luego habría esos estudios que hacemos en animales y en células. Luego habría por encima unos estudios que son observacionales, que se dice. Luego habría por encima unos estudios que son ensayos controlados aleatorios. ¿Qué eso es? Pues es cuando se nos dice, en este estudio la mitad de las personas hicieron esto y la otra mitad hicieron esto, ¿no? Que siempre suele ser muy típico decir eso. Pero la evidencia científica que está en la parte más alta, donde sí que deberíamos tener ya una buena base sólida de que realmente eso sí que está justificado o no, es en esas revisiones sistemáticas o los metaanálisis. ¿Qué significa? Es un estudio de todos los estudios y ensayos controlados que hay sobre una materia, en este caso del ayuno intermitente, se ponen a revisión, se analizan todos y se saca una conclusión. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hay mucha controversia en si el ayuno es bueno o es malo, y el ayuno, en este sentido, como hemos hablado, considero que sí que es bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde hace ya un tiempo hay decenas de estudios, pero no estudios, sino hay ya esas revisiones sistemáticas, esos metaanálisis. Hemos llegado en un punto en el que no se habla por hablar, sino que ya hay estudios de los estudios, por así decirlo, ¿no? Estamos en la pirámide más alta. Entonces, pues tengamos en cuenta un poco qué estamos escuchando, no solo en cuanto a esto que estamos hablando hoy, sino de muchas cosas que hay en las redes sociales y en podcast también y demás. Decir, bueno, pues yo escucho esto, pero realmente si quiero investigar más o quiero ponerlo en práctica, ya hoy en día casi que no me vale con la opinión de un experto, sino que he de contrastar un poco de dónde viene y qué evidencia científica tiene, ¿no? Entonces, la pirámide más alta, estamos hablando que serían esas revisiones sistemáticas o metaanálisis que salen de esos estudios, y que estos ya hay pues varios en los que ya se demuestra que los beneficios del ayuno, ¿no? Entonces, creo que no hace falta ir diciendo sí o sí no, sino que realmente hay que hablarlo con lo que hay. Quizás hace unos años te hubiera dicho que no, ¿vale? Pero ahora sí, ahora digo, oye, que ahora ya hay suficiente evidencia. Bueno, pues os animamos a que si os quedáis con dudas, vayáis a esos análisis, esos estudios, esos informes completos para que podáis verificar la información. En todo caso, que probéis y veáis si funciona en vuestro cuerpo y en vuestro día a día, y siempre estarán los profesionales que os pueden ayudar a dar esos pasos de modo correcto, con una nutrición adecuada para vuestro cuerpo y, por supuesto, recordando buen descanso, hacer ejercicio, porque al final se trata de mantener el equilibrio entre estas tres piezas que son tan importantes en nuestra casa, que es nuestro cuerpo. Correcto. Cristian, muchísimas gracias por abrir la nueva temporada de Casa Perfecta. Estoy encantado. Muchísimas gracias a ti también y a todas las personas que nos hayan podido estar escuchando. Espero que hayan disfrutado de este podcast tanto como lo he disfrutado yo contigo. Seguro que sí. Un abrazo. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? El muro de comentarios sigue abierto en esta temporada y puedes dejar tus reflexiones, tus ideas, sugerencias y cualquier comentario sobre ello. Durante este verano habéis dejado muchísimos comentarios. La mayoría se han centrado en agradecer el último episodio de la temporada 3, dedicado al ejercicio de fuerza, y algunos también planteaban dudas sobre cómo el ejercicio cardiovascular puede hacer perder músculo. En las próximas semanas conversaré de nuevo con Noelia Rodríguez y le pediremos que explique mejor este asunto. Así que gracias a todas las personas que escuchéis el podcast y que me vais dejando comentarios de modo anónimo, y las que también tenéis un nombre, como Ana Pérez, Ángela Robles, Mai, Cristina Cas, Bego Alonso, Psicodelirium, Jauma, Delgado, Luis Skywalker o Sandra Fernández.
También nos sigue gustando mucho el episodio dedicado a ordenar antes de morir. Gracias por sus mensajes a Sofía García y a Juana María. Y por supuesto, también quiero dar la bienvenida en esta nueva temporada a quienes han llegado al podcast recientemente y que están escuchándolo de modo o bien aleatorio o incluso empezando por el primer episodio, como Litsi JM o Paco Martínez. Espero y deseo que hayáis tenido unas estupendas vacaciones y que hayáis cargado vuestra batería. En esta nueva temporada trataremos muchos temas diferentes para mejorar nuestro día a día. Si te gustan estos episodios, recuerda que me ayudarás a hacer crecer este podcast y que otras personas lo descubran si dejas un comentario, un me gusta o lo compartes. Gracias por acompañarme en este camino. Gracias por formar parte de Casa Perfecta. Nos escuchamos el próximo sábado. ¡Feliz semana!